Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que andan buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en aquellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que me da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo tu templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que en ella se convierta en mi guía y hasta tu monte santo me conduzca allí donde tú habitas. Estoy sediento de Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré,
al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor. Le daré gracias al compás de la cítara. Estoy creyendo de Dios que da la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bien, bienvenidos queridos hermanos a la reflexión de la palabra de Dios en este día. Hoy la palabra del Señor nos habla sobre la primera lectura de la obediencia y de la desobediencia. Fíjense que en la primera lectura nos encontramos con un hombre llamado Naamán. ¿De qué sufría Naamán? A ver, de lepra. Y una mujer utilizada por Dios le dijo que había un profeta de Dios que era capaz de sanarlo, de curarlo y todo lo demás. Naamán habló con su rey y éste le envió una carta al otro rey para que pudieran encontrarse Naamán y el profeta. Cuando llega el encuentro, no personal, sino que llega hasta ese lugar, el profeta le dice: vaya y se baña en el río. Fíjense lo que le pidió, una cosa sencilla. ¿Cuántas veces Dios nos pide a nosotros cosas sencillas y nosotros somos desobedientes? A ver, primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Y la pregunta es, no me respondan, ¿lo cumplimos? O sea, fíjense cómo Dios le pide a Naamán a través del profeta: vaya y se baña en el río. ¿Y qué hizo Naamán? ¿Obedeció o desobedeció? Primero, desobedeció. No le quiso hacer caso ¿a quién? A Dios. Dios nos pide a nosotros: vengan todos los domingos a la Santa Misa, porque el domingo es el día ¿de quién? Del Señor. ¿Y cuánta gente desobedece a Dios? Y comenzamos a colocar excusas. A ver, ¿cuál fue la excusa de Naamán? ¿Te la mano los que vinieron a la misa? Lo demás no, ¿verdad?
Los demás miren como son desobedientes, ¿no? Fíjense, ¿cómo tan sencillo? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en la iglesia, ay, yo ni sé qué estoy haciendo aquí. ¿Sí? Yo ni sé a qué vine. A ver, ¿cuál fue el pretexto de Naamán? Decir simplemente, ¿acaso los ríos de mi país, de mi pueblo, no son mejores, no son más bonitos que estos? A Dios no le interesa si esos ríos son mejores o no. A Dios lo que le interesa es que usted le haga caso. El problema es ese, que nosotros en la vida, cuando nos pasa una desgracia, decimos que Dios es malo, pero cuando estamos buenos y sanos, no queremos hacerle caso. ¿A quién? A Dios. Así de sencillo. Somos rebeldes. Eso se llama rebeldía. Ser rebeldes con Dios. Nos creemos los papaupa, las últimas Coca-Cola del desierto. El chivo que más mea en la finca soy yo, ¿sí? Sin mí nada funciona. No, mijo, nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. El problema es que no sabemos cuándo. Y el detalle está que usted vaya a la misa y vaya no como los apóstoles que querían escuchar a Dios, sino como Judas, que quería traicionar ¿a quién? A Dios. Come del mismo plato del Señor, comulga y escucha la palabra de Dios, pero es un traicionero con Dios. Su corazón en este momento no está en la palabra de Dios, no está en la Eucaristía. Su corazón en este momento está pensando, cónchale padre, yo dejé unas caraotas y me van a quemar, ¿sí? Tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello, pero no estamos escuchando la palabra ¿de quién? De Dios. Qué tristeza que ustedes hoy hayan escuchado la primera lectura de un hombre lleno de lepra que se acerca a Dios y que Dios le dice vaya y se baña en el río, y nosotros no seamos capaces de decir que colocó un pretexto. ¿Cuál fue el pretexto? Que no quería bañarse en esa agua porque para él era un agua sucia, y se le olvida que Dios escribe recto en líneas torcidas, que Dios hace de lo peor lo mejor, que Dios no utiliza lo bueno. Dios dice la palabra, Dios dice San Pablo, Dios utiliza lo peor de este mundo para hacer su obra, y así es Dios. El problema es que muchas veces nosotros nos creemos prepotentes, arrogantes, superiores a Dios, ¿sí? Y no queremos hacerle caso ¿a quién? A Dios. Eso hizo Naamán. Naamán no le quiso hacer caso a Dios y dijo, escucha lo que dijo Naamán. No, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro. Así somos nosotros. Yo vengo y le pido a Dios y yo quiero que Dios me dé ya lo que yo le estoy pidiendo. Señor, yo tengo cáncer, quiero ser sanado, pero sáneme ya. A ver, ¿y usted le hizo caso a Dios? O sea, ¿usted obedeció a Dios? ¿Usted escuchó los mandamientos, escuchó la palabra de Dios y le hizo caso a Dios? ¿O hizo lo que a usted le dio la gana? ¿Cuántas veces en la vida hacemos lo que nos da la gana? Y cuando estamos jodidos, enfermos, ahí sí nos acordamos de Dios. Y si Dios no hace lo que yo quiero, ¿qué decimos? Como Naamán, yo pensaba que Dios me iba a sanar. No, sí, Dios te iba a sanar. El problema es que usted no quiso hacerle caso a Dios. Ese es el detalle. Naamán pensé que saldría a mi encuentro. Vamos a ver qué más le dijo. Y que invocando el nombre del Señor su Dios. Yo pensé que saldría a mi encuentro, que iba a invocar el nombre de Dios, me iba a poner las manos, se me iba a tumbar y yo iba a ser sanado. Aleluya, gloria a Dios. Yo le pedí a Dios que la cosecha del plátano fuera la mejor, pero Dios me mandó una desgracia. Se me cayeron todos los plátanos. Yo creo que ese Dios no existe. A ver, de los 7 días a la semana, ¿cuántos días le oró usted a Dios? De los 5 misterios del rosario, ¿cuántos rosarios a la semana realizó usted a Dios? De las obras de caridad, ¿cuántas realizaste durante la semana? De los días que hay que ir a la misa, ¿cuántas veces fuiste a la misa? De la palabra dice Cuaresma, 40 días de ayuno, de oración. ¿Cuánto tiempo has hecho ayuno? ¿Cuánto tiempo has hecho oración?
¿Cuánto tiempo le has dedicado a Dios de las 24 horas al día? Porque le dedica 20 a trabajar, 4 a dormir y no le queda tiempo para rezar. ¿Y quieres que Dios te ayude? Pero para eso está Dios, no. Dios hizo el cielo, hizo la tierra, nos hizo a nosotros, hizo todo, y simplemente lo único que nos pide a nosotros es que escuchemos su voz y hagamos caso a su palabra. Y somos duros de corazón. Somos como Naamán, que le dijo: yo había pensado, porque nosotros pensamos distinto de una, por eso dice el dicho: una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. ¿Sí? Una cosa pienso yo y otro muy distinto es el camino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: Señor, mis caminos no son tus caminos. Dios quiere muchas cosas distintas a lo que nosotros queremos. Por eso dice la palabra de Dios: el camino que conduce a la salvación es angosto, es cuesta arriba, es duro, y el que conduce a la perdición es un camino llano, ancho, que conduce directamente a la perdición. ¿Cuál camino estamos siguiendo nosotros en la vida? ¿Y qué dijo Naamán? Como decimos nosotros: pensé que saldría Dios en persona, ¿sí?, a mi encuentro, que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. Pensé que Dios haría eso. Y mire lo que Dios le pidió: vaya, báñese en el río. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ay, mire, me encanta me contagian ustedes. A mí es que eso a mí me engrifa la piel, mire, ¿sí? A ver, ¿cuántas veces le dijo que tenía que bañarse en el río? 7. Eso, vinieron a misa, gracias a Dios. 7 veces, ¿sí? 7 veces. ¿Y nada más le hizo caso? ¿Sí o no? No le hizo caso. Fíjense lo que nos dice Efesios, carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 6. Efesios, capítulo 5, versículo 6. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios, capítulo 5, versículo 6. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Que nadie los engañe ¿con qué? Mandamientos vacíos. ¿Cuáles son los mandamientos vacíos? Por ejemplo, no vaya a la misa. No rece. ¿Para qué reza? Haga lo que usted quiera. Aproveche que esta vida es única. Haga lo que usted le dé la gana, porque usted no sabe si Dios no existe. Pero ¿sabe si Dios existe? Son mandamientos, ¿qué cosa? Vacíos. El domingo, ¿quién dijo que el domingo es el día del Señor? No, el domingo hay que trabajar también, porque si no trabajamos nos morimos de hambre. Mandamientos vacíos. Eso es el matrimonio entre dos hombres. Eso es amor. Mandamientos vacíos. No le enseñen a sus hijos de Dios, porque Dios es un Dios cruel, Dios es un Dios malo. Si Dios existiera, no existiera la guerra. Si Dios existiera, no existieran las enfermedades. Esos son mandamientos vacíos, porque Dios tiene una categoría muy importante: respeta la libertad del hombre. Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo libres, y les dijo simplemente: coman de todo menos de esto. ¿Y Dios los obligó a no comer? No. Ellos comieron porque les dio la gana. Así de sencillo. Porque en vez de escuchar la voz de Dios, escucharon la voz ¿de quién? Del demonio. Y el demonio les dijo: serán como Dios. Ese es el grave problema del ser humano hoy en día, que el ser humano cree que es como Dios, que el hombre cree que es inmortal. Ahí está en la historia. ¿Cuánta gente se cree que son inmortales, que son dioses, que no van a morir, ¿sí?, que van a ser eternos? ¿Y qué? La única institución en el mundo
que ha visto cómo se construye y cómo se construyen reinos es la Iglesia Católica. Lo demás, todo se derrumba y todos nos morimos. Todos nos morimos. Como dice aquella ranchera, nadie es eterno en el mundo. Nadie. ¿Y cuánta gente se cree eterna porque tienen 3.000 hectáreas de tierra, tienen 20 camionetas, tienen 1.000 millones de dólares? Ese también se muere. Ese también se muere. Y a los 3 días, ¿a qué huele? A podrido. Así de sencillo. Que nadie los engañe, dice la palabra de Dios. ¿Existe Dios? Sí. ¿Existe el bien? Sí. ¿Y existe el mal? Sí. Y el mal existe gracias a la rebelión del hombre contra Dios. Porque el hombre se rebeló contra Dios, porque el ángel llamado Lucifer, que era un ángel de luz, se rebeló ¿contra quién? Contra Dios. Y comenzó a hacer el mal. Ese es el grave problema de nosotros los católicos, que nos rebelamos contra. Tenemos un corazón duro, un corazón que no quiere volverse a Dios, un corazón que quiere hacer lo que le dé la gana. Mire lo que dice Efesios, siga. Pues son estas cosas las que Dios se prepara para condenar en los enemigos de la fe. Porque nos falta, ¿qué cosa? Fe. Nos falta fe. Nos falta fe. ¿Qué le faltó a Naamán? ¿Qué le faltó a Naamán? Fe. Porque si él hubiera tenido fe, callado la boca, va y se baña. Va y se baña. Y es ahí donde Dios utiliza a las personas. Dios utilizó a alguien que le dijo: Señor, pero es que no le pidió cosa del otro mundo. Simplemente vaya y se baña. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué le pidió Dios? Vaya a la misa los domingos, día del Señor. ¿Por qué no vamos a misa? ¿Por qué somos tan duros de corazón para las cosas de Dios? Es que yo no creo en el cura porque el cura es un pecador. Naamán, ¿acaso se puso a preguntar, ¿acaso ese profeta es un pecador? No. Naamán lo único que tenía que hacer era obedecer la voz de Dios. Usted no tiene que estar preocupado si en la iglesia están las viejas chismosas, están los viejos chismosos, están los viejos metidos, está el cura que no, eso no es problema suyo. Porque dice Primera de San Juan capítulo 1 versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Usted va a la iglesia porque usted quiere escuchar la palabra ¿de quién? Y a mí como sacerdote me entristece que usted vaya a la misa y no tenga ni siquiera aliento para contestar la misa. Una iglesia que está llena y dice uno, estuviera celebrando la misa con 4 abuelas y me va mejor. Palabra santa. Porque para quedarse aburrido, quédese en su casa. Para quedarse durmiendo, quédese en su casa. No venga a calentar un puesto si no viene a escuchar la palabra de Dios. Así de sencillo. Y perdone que sea tan duro, pero es que es la pura verdad. ¿Usted se imagina qué hubiese hecho Cristo? No joda, si hubiese amarrado un cordel y lo hubiese sacado a latigazo aquí, cuerda de sinvergüenzas. Porque cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos es a la misa, vamos a contestar la misa, vamos con alegría. Pareciera un funeral. Parece un funeral. Ah, pero vámonos para una fiesta. Vámonos para una rumba y que tenga la miniteca todo el volumen y nos escuchamos hablando. Porque sacamos fuerza de donde no tenemos para hablar duro. No, hijos, contestemos la misa. Vivamos la Eucaristía. Que Dios se sienta agradado. Que este sacrificio, como dice cuando uno dice, Señor, te presentamos que este sacrificio, Señor, sea agradable. Que ojalá le agrade al Señor tu asistencia a la misa porque vino con fe, vino con alegría, vino con entusiasmo. No, como si usted fuera, no sé, a una condenación. Da tristeza, da tristeza. Da tristeza que católicos que vayan a la misa y no sean capaces de vivir la Eucaristía como Dios quiere.
nos volvemos desobedientes a Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 29. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hechos 5, 29. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios. ¿Qué respondió Pedro y los apóstoles? ¿Hay que obedecer a quién? Antes que a los hombres. ¿Antes que a quién? ¿Y nosotros a quién obedecemos? ¿A Dios realmente obedecemos? Somos desobedientes a Dios. Naamán no fue obediente. Su corazón se llenó de ira, su corazón se llenó de enojo. Dice, Naamán se alejó enojado, porque Dios no hizo lo que yo quería. Naamán, ¿qué quería? Que Dios viniera, le pusiera las manos, le tocara la parte enferma y lo sanara. Yo me enojo con Dios cuando Dios no hace lo que yo quiero. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo se siente Dios cuando usted no hace lo que Él quiere? ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando usted es desobediente a la voz de Dios? ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando Dios te habla en la palabra, te dice en la escritura, sea obediente, cumple los mandamientos, vive la Eucaristía y usted no le hace caso? ¿Cómo se sentirá Dios? Si usted se siente enojado, se siente bravo, se siente molesto porque le pidió a Dios que le sanara y Dios no lo hizo, ¿cómo se siente Dios cuando te pide a ti pequeñas cosas en tu vida y tú no le haces caso? ¿Cómo se podrá sentir Dios? Y ahí viene lo que le dice el criado. Escuche. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ¿ciertamente la habrías hecho? Prefieren ir donde el brujo. Y el brujo les dice, vaya al cementerio, traiga tierra del cementerio, vaya a la iglesia, busque agua bendita, vaya y busque un pavo y le saca la sangre y nos vamos tal día para tal montaña para hacer un sacrificio. Y salen los borregos, salen los bobos, haciéndole caso al brujo. Dios simplemente te dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida, y no vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. En estos días leíamos, no recuerdo ahorita la cita, que decía, si tú estás enfermo en tu cuerpo, lee la palabra de Dios, que ella es la medicina para ese cuerpo. No recuerdo ahorita la cita bíblica. La próxima reflexión se las doy. Y la pregunta es, ¿leemos nosotros la palabra de Dios? ¿Leemos la palabra del Señor? Y luego mire lo que le sigue diciendo el criado. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Qué difícil es hacer eso. ¿Es difícil ir a la misa? No. ¿Es difícil orar? No. ¿Es difícil sacar tiempo para Dios? No. Si a veces lo perdemos. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? A las señoras que les gustan las novelas, ¿qué dice la palabra? No velas, no verlas. ¿Y cuánto dura la novela? 1 hora. Y si el capítulo es el final, dura 2 horas. ¿Y qué le dio de bueno eso? Nada. Y si esas 2 horas la hubiese aprovechado para leer la palabra de Dios, ahí dice la Sagrada Escritura, ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su... ¿De lo que está lleno qué? Corazón. De lo que está lleno su corazón. ¿Y qué hay en el corazón de nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón?
Por eso Naamán, después de haber escuchado, decidió ir a bañarse. Por eso nosotros tenemos que predicar duro la palabra de Dios, para que la gente, después de escucharla, ojalá y vuelva el corazón a Dios. Dice la palabra que Naamán se bañó como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un bebé. Fue obediente a la voz de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros somos como los fariseos y los escribas, los que estaban en la sinagoga. Queremos sacar a Dios. Dios les habló, Dios les predicó, ¿y qué hizo la gente? Sacaron a Dios y lo llevaron hasta el barranco, porque querían tirarlo, despeñarlo, enviarlo abajo. Así queremos mucho de nosotros sacar a Dios. Fíjense lo que dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Cuántas veces queremos sacar a Dios de nuestras vidas? ¿Cuántas veces queremos sacar al Señor de nuestras vidas? Queremos enviar al Señor por ese barranco. Fíjese, dice, al oír todos los que estaban en la sinagoga, se llenaron ¿de qué cosa? De ira, se llenaron de rabia, se llenaron de arrechera, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta el precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, para mandarlo por ahí. Hoy en día la sociedad quiere sacar a Dios. La sociedad, dice Isaías capítulo 5 versículo 20, la sociedad de hoy quiere hacer que las cosas malas parezcan buenas y las cosas buenas parezcan malas. Eso es sacar a Dios. Fíjense lo que dice 1 Samuel 15, 23. La rebelión es un pecado tan grave. La rebelión, la gente que se rebela contra Dios, ¿es un pecado? ¿Es un pecado qué? Como la brujería. ¿Como la qué? Brujería. O sea que la brujería es un pecado. Sí. ¿Y cuánto le dicen amén? ¿Cuánto van donde el brujo? Miren, esos días yo estuve fuera del país, estaba en Bogotá, realizando unos trámites, unos papeles, ¿no? Le decía a la persona que andaba conmigo, que me estaba enseñando, ¿no? Yo le decía, hay algo curioso que me llama la atención de la ciudad. Y me dijo, ¿qué, padre? Yo le dije que en cada poste dice chamán, te devuelvo el marido en 24 horas, ven y lo verás. Sí, pero en cada poste. Eso se llama brujería y eso se llama pecado. Y lo curioso es cuando usted ve gente anotando números, tomándole foto al cartelito, y dice, Dios mío santo, ¿dónde irá a parar este pueblo de Dios? ¿Dónde irá a parar cuando considera que un hombre tiene más poder que Dios? ¿Dónde irá a parar? Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. La desobediencia. Escuche, ¿la qué? Desobediencia. Es un crimen tan grave como la idolatría. ¿Es la desobediencia un pecado? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos desobedecemos a Dios? O sea que Naamán, el leproso, había cometido un pecado. Sí. ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. Cuando nosotros faltamos a la misa los domingos, ¿estamos cometiendo un pecado? Sí. ¿Cuál es el pecado? Desobediencia. La desobediencia, no con el cura. La desobediencia ¿con quién? Con Dios. Siga. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé. Porque usted no va a la misa significa que usted está rechazando la palabra ¿de quién? De Dios. La palabra de Yahvé. Mira lo que dice Jeremías capítulo 11 versículo 8 en torno
cuando queremos sacar a Dios de nuestra vida. Lo primero es la desobediencia. Desobedecemos a Dios, hacemos lo que queremos, como dice aquel dicho: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y así muchos lo tienen como eslogan en su vida: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No. Desobedecer a Dios es un pecado. Jeremías capítulo 11, versículo 8, escuchen lo que nos dice. Jeremías 11, 8. Pero no me escucharon ni me hicieron caso. ¿Qué hicimos? No escuchamos. Segundo, no hicimos caso. Sino que cada uno siguió la inclinación de su corazón perverso. Sino que cada uno siguió, ¿qué cosa? La inclinación de su corazón perverso. La inclinación de su corazón perverso. Es decir, hizo lo que le dio la gana. Yo voy a misa cuando quiero. A mí nadie me puede obligar a ir a la misa. Muy bien. Pero cuando le pida a Dios, Dios va a hacer con usted las cosas cuando Él quiera, no cuando usted se la pida. Si usted dice que usted va a misa cuando le da la gana y cuando quiere, no le pida a Dios, porque eres desobediente a la voz ¿de quién? De Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 11, escuche también lo que nos dice. Zacarías 7, 11. ¿Y por qué buscamos en la palabra de Dios? Porque nosotros tenemos que sustentar todo lo que el Señor nos dice. No crea usted que es que el cura es el que está diciendo. No. Es la palabra de Dios. Yo simplemente hago mi trabajo. Yo soy como ese profeta que le dijo a Naamán: usted vino buscando de Dios, vaya y haga esto. Y usted verá si lo hace o no lo hace. Si Naamán se hubiera ido sin bañarse en el río, ¿quedaría curado? No. Pero Dios no solo utilizó al profeta, Dios utilizó a la sierva y Dios utilizó al criado para decirle a Naamán 3 veces: haga caso, haga caso. Para al final tener que Naamán decir: ahora sé que no hay otro Dios. Ahora sí sé que no hay otro Dios. Como cuando a alguien le da cáncer y se sana porque le pidió mucho a Dios, pero antes había llevado una vida desordenada y se sanó. ¿Qué dice esa persona? Ahora sí sé que existe ¿quién? Dios. Pero tuvo que pasar por un cáncer, tuvo que pasar por una enfermedad, tuvo que pasar por un momento difícil para reconocer que existe Dios. Y yo creo que a nosotros nos pasa de la misma manera. Muchos de nosotros, hasta que no pasemos por algo difícil, no terminaremos de convencernos de que realmente existe Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 11, escucha lo que nos dice. Pero ellos no quisieron que les hablara. Pero hay gente que no quiere que se les hable de la palabra ¿de quién? De Dios. Me volvieron la espalda. Y esa gente le volvió la espalda ¿a quién? Ustedes no han visto, yo sí. Cuando hay gente que le dice a uno: uy, padre, mire, fulano de tal, eso era muy católico, y ahora parece ateo. ¿Qué hizo? Le volvió la espalda ¿a quién? A Dios. Dejó llevarse por las inclinaciones perversas de su corazón. Y se tapaban los oídos para no escucharme. Se tapaban los oídos. Era gente que iba a la misa, muy católicos, muy de misas, muy de darse golpe de pecho, muy de comulgar y hasta de rodillas, pero resulta que en la iglesia, resulta que en la misa tenía los oídos tapados. ¿Por qué? Porque estaba sentado en la misa y estaba peleando con el sueño. Estaba pensando en los huevos de la gallina, estaba pensando en las vainas que tiene que hacer, menos en escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Y cuántos somos así? Si uno de aquí los ve, si hay gente que está aquí y uno está hablando y la gente le está diciendo, todo le dice a uno que sí, porque están aquí,
Se quedan dormidos, blanquean los ojos. Uno los ve de aquí que blanquean. ¿Esa persona se llenó realmente de la palabra de Dios? No. Mire lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 27. Hechos de los Apóstoles 28, 27. Ya nos quedan solamente 2 citas y con esta terminamos, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 27. ¿Cuántas veces nosotros queremos mandar a Dios por el despeñadero? ¿Cuántas veces queremos sacar a Dios de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos llenamos de ira? ¿Y eso es por qué? Porque cerramos nuestro corazón a la voz de Dios. Cerramos nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios. Mire lo que se ha hecho el apóstol 28, 27. El corazón de este pueblo, escuche, el corazón de este se ha endurecido. ¿Tendrá verdad la palabra de Dios? Sí. El corazón de este pueblo se ha endurecido. ¿Cuántas veces tenemos el corazón duro? Siga. Se han tapado los oídos. Vuelve otra vez a decirnos, ¿se han tapado qué cosa? Porque escuchamos de todo menos la palabra de Dios. Ustedes no, ustedes sí, otra gente. No escuchan la palabra de ¿quién? De Dios. Y cerrado los ojos, tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían, y yo los sanaría. Tienen miedo de oír, de ver, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo de oír y de ver? Porque la palabra de Dios le toca el corazón, dice la misma Sagrada Escritura, es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Porque cuando usted sabe que ha hecho algo mal y la palabra de Dios le dice, por ejemplo, el pecado de la desobediencia es un pecado tan grave como el pecado de la idolatría, es un pecado tan grave como el pecado de la brujería, la gente no quiere escuchar. El que va donde el brujo no quiere escuchar, porque cree que ir donde el brujo es mejor. Es que yo vine a la iglesia y le pedí a Dios y Dios no me sanó, y fui donde el brujo y el brujo me sanó. Muy bien. Dice la palabra de Dios que el diablo también se viste como un ángel de luz y también hace milagros. Pero hay un detalle, que cuando el diablo te sana, al tiempo el diablo te cobra. Pero cuando Dios te sana, es porque Dios no te cobra, es porque Dios te está bendiciendo. El diablo te puede sanar hoy de un cáncer, pero mañana el alma suya, ¿a dónde va a parar? ¿Al cielo? Va a parar al infierno. Va a parar al infierno. Así de sencillo. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. Escuche. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Habrá gente que no le gusta como predica el padre Eudi la palabra de Dios, y a mí qué me importa. Eso sí era aquí. Yo lo siento. Porque es que ¿cuál es el problema? Que si yo no predico la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura, ¡ay de ti, sacerdote, que no predicaste! ¡Ay de ti, sacerdote, que no instruiste! ¡Ay de ti, sacerdote, que no enseñaste! Vas a parar, palabra cierta, a la condenación. Y yo no me quiero condenar. Yo me condenaré por otra vaina, menos por no predicar la palabra de Dios. Así de sencillo. Llegará el tiempo, dice, vuélvelo a repetir. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Escuche, no soportarán la sana.
Hay gente que no le gusta que les diga la verdad en la cara con la Sagrada Escritura. No, y le ponen el pretexto, Naamán. ¡Ey, ese cura que se cree! Ese cura que es más pecador que yo. Sí, sí lo soy. Hebreos 5:1 lo dice, el sacerdote es un pecador. Primera de San Juan dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Pero usted vino a la iglesia no por el cura. Usted vino a la iglesia a escuchar la palabra. ¿De quién? De Dios. Y hoy la palabra del Señor le está diciendo, ¿es usted como Naamán cuando tenía lepra? ¿O es usted como Naamán después que obedeció a Dios? ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Que estoy enfermo y estoy jodido y aparte de eso Dios me dice qué tengo que hacer y no le hago caso. Pero después que Naamán salió del agua y que la piel, dice la palabra de Dios, la carne se le volvió tan limpia como la de un niño, ahí sí dijo, ahora sí sé que no hay más Dios que el de Israel. Ahora sí. Mire lo que sigue diciendo Timoteo. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Obedecerán a maestros que le dicen no vaya a la misa. Mire, yo no voy. Hay gente que le dice así a uno, yo no voy a la misa y a mí nunca me ha pasado nada. Yo no voy a la misa y mire todo con lo que yo me siento bendecido. ¿Sí, sí? Pues usted podrá no ir a la misa y podrá tener en este mundo todo. ¿Sí? Pero no se le olvide que somos cuerpo y alma. Y dice la palabra de Dios que el cuerpo vuelve a la tierra y el alma vuelve a Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 13 que cuando el alma llegue a la presencia de Dios vendrá el juicio. Y ese juicio va a determinar si usted es digno de entrar al reino de los cielos o no. Mírenlo. Un día se verá el trabajo de cada uno. Un día. ¿Cuál día? El día que nosotros pelemos gajo, que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Se hará público en el día del juicio. Todo lo que usted hizo va a ser público. Todo el mundo va a saber qué hizo usted. Y ahí es donde uno va a decir, mira, María Teodora, que se miraba que no partía ni un platico, y tan sinvergüenza que era, partía la vajilla completa. Mira lo que hacía, porque va a ser público. Cuando todo sea probado por el fuego. ¿Eso va a pasar por dónde? Por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Ese fuego va a probar la obra suya. ¿Cuál es la obra? Lo que usted hizo. Es como decir, por ejemplo, usted va a construir una casa. Dice la palabra de Dios, si la construye sobre arena, se cae. Pero si la construye sobre roca, permanece firme. ¿Cómo está construyendo usted su obra? Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. ¿Y cuál es el premio para los que hacen las obras según Dios? ¿Cuál es el premio? A ver, vamos a ponérsela más fácil para que me la contesten pues. ¿Qué quiere recibir usted después que se muera? Me encanta el convencimiento. ¿Qué quiere recibir después que usted se muera? Ese es el premio, la vida. Pero para que usted se gane la vida eterna, tiene que hacer obras buenas, según el corazón de ¿quién? De Dios, según el corazón de Cristo. Si resiste, serás premiado con la vida eterna. Pero si la obra se convierte en cenizas, y si no resiste, ¿para dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Eso, díganlo. ¿Para dónde va? ¿Y para dónde quiere ir usted? ¿A dónde?
Me encanta, yo estoy convencido. Me imagina que yo fuera Dios y diga, el que me diga para el cielo duro, se salva. Ninguno de ustedes se salva, ¿sí? Después dice, ay, los evangélicos nos están ganando. ¿Cómo viene usted a misa? ¿Cómo viene usted a misa? ¿Cómo? ¿Ustedes no desayunaron? Porque los ayunos son miércoles y viernes. Hoy es domingo. ¿Ustedes no desayunaron? ¿Sí o no? ¿Ve el convencimiento? ¿Ha visto el convencimiento del pueblo de Dios? ¿Cuál miedo? Si tienen miedo, ¿a quién? Yo no como gente, yo como carne, cochino, pollo y pescado. Más nada, yo no como gente. Ténganle miedo, dice la palabra de Dios, no teman al que destruye el cuerpo. Ténganle miedo al que destruye cuerpo y alma. ¿Y ese quién es? El diablo. ¿Cuál es el miedo? ¿Que estamos nosotros más perdidos? ¿Cuál es el miedo? Que resulta que lo que nos dice la palabra de Dios me cayó a mí hoy como anillo al dedo. Pues comience a hacer las cosas como Dios quiere. Comience a hacer las cosas como Dios quiere. Y reconozca como Naamán, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. El Dios que dio la vida por mí. Que nosotros podamos reconocer al Señor. Que no saquemos a Dios de nuestras vidas. Démosle oportunidad a Dios. De que Dios haga las obras buenas. Terminemos Timoteo, con la que estamos leyendo ahorita Timoteo. Vamos a terminar esa cita para ya dejarlos en paz por hoy, ¿sí? Y se vayan a su casa a reflexionar la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3, escuche. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Cerrarán los oídos ¿a qué cosa? ¿A la qué? A la verdad de Dios. Y se dejarán llevar por puros cuentos chinos. Venga, que el maestro del amor le devuelve el marido en 24 horas. Ese sinvergüenza, si se fue, que se le vaya bien, ¿sí? No vayan a la brujería, no vayan a la hechicería. Dejen las incredulidades. Dejen la incredulidad. Usted tiene un marido que es incrédulo, predíquele la palabra de Dios. Usted tiene una mujer que es incrédula, predíquele la palabra de Dios. Usted tiene hijos incrédulos, predíquele la palabra de Dios. El problema es que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Esa es nuestra tarea. Por eso, queridos hijos, en conclusión, no seamos como Naamán con lepra. ¿Cuál es la lepra de hoy? La incredulidad. ¿Cuál es la lepra de hoy? La falta de fe. ¿Cuál es la lepra de hoy? Creer en el demonio. ¿Cuál es la lepra de hoy? Creer que el hombre tiene más poder que Dios. Que ojalá nosotros nos bañemos en la gracia de Dios y nos quitemos esas lepras de encima. Que podamos creer con un corazón puro y sincero en el Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos.